Muy buenas tardes a todos, qué gusto que están aquí y también todos los que se conectan o se conectarán a través del internet. Nos da mucho gusto verles o vernos. Esperemos que nos mandes un saludo en donde estés. Colombia, a ver si reporta, Venezuela, México, el Valle, donde quiera que estés, mándanos un saludo. Vamos a tener un momentito al final para comentarios. ¿Qué te parece la lección? ¿Qué aprendiste? Así que siéntate libre para tomar tu Biblia y tu cuaderno de notas. Y si no lo traes contigo porque vas manejando o algo, bueno, se va a quedar grabado más al rato. No vayas a andar tomando notas porque chocas. Vamos a entrar a la lección. Hoy no ha llegado nuestra técnica de la computadora, ni Joel, pero al rato llegan. Pero le puse por título los que manifiestan a Cristo. Los que manifiestan a Cristo. Entendiendo que manifestar es dejar ver. Diga conmigo, dejar ver. Dejar ver. Sí, manifestar es que alguien no lo está viendo y de pronto tú abres una cortina y la gente lo puede ver. Entonces, y lo que queremos es que Cristo sea manifestado, porque Cristo es todo. Amén. Amén. La Biblia dice que el Padre creó todo en Él, por Él y para Él. Y entonces si aprendemos eso, declaramos que Cristo es todo lo que se necesita, lo que necesitamos, lo que toda la gente necesita, lo que llegáramos a necesitar, siempre será Cristo. ¿Puedo oír un amén? Amén. Muy bien, vamos a leer aquí en Colosenses. Estamos terminando el capítulo 2. Ustedes saben que vamos despacio. Pero hoy, sin embargo, vamos a irnos hasta del capítulo 2, verso 20. Y vamos a leer hasta el capítulo 3 y el verso 4. Vamos a leer la porción primero. Dice: pues si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y luego entre paréntesis dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor. Diga conmigo, no tienen valor. No tienen valor. Eso es lo que dice ahí. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuáles son los apetitos de la carne? Las obras de la carne. Cuando el ser humano desea o quiere irse hacia las cosas de la carne, dice, todos esos mandamientos no sirven de nada, ritos, etc. Llegamos al capítulo 3 y dice, vamos a leer 4 versos. Si pues ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto. Más bien dice, habéis muerto. Y esa palabra habéis muerto quiere decir, porque ustedes han muerto. Y vuestra vida, o la vida de ustedes, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, vamos a entrar a la lección. ¿Cómo les dije que se llamaba? Alguien a ver si le aprendió así sin ver la pantalla. Los que, mire, hombre, wow, me asombran y me animan. Los que manifiestan a Cristo, díganlo todo.
los que manifiestan a Cristo. Bueno, a manera de introducción vamos a irnos a Romanos, Romanos capítulo 5 y verso 18, porque nos va a hablar del mismo tema. Romanos 5, 18. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer fuerte, por favor? Y que no esté comiendo galleta, ¿verdad? Pues no se vaya a ahogar. A ver, Sara, ¿tú lo tienes? 5, 18, solo un verso. Así que, Ajá, dale, fuerte. Así, dale. por la transacción de un vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres de la justificación de vida. A ver, léelo otra vez un poquito más despacio y más fuerte. Así que, dale. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gracias. Ahí hay dos cosas importantes en ese verso que nos ayuda a aclarar lo que estamos aprendiendo hoy. Aquí noten lo que leyó Lidia. Dice, así que como... Perdón, gracias. Lidia ni estaba acá. No, si están despiertos, qué bueno. Gracias, Meche. Mire, Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno, alguien me dice quién era ese uno. Adán, ¿ok? ¿Y qué vino por el pecado o la transgresión de Adán? ¿Qué fue lo que vino? La desobediencia. No, pues la transgresión fue la desobediencia, pero ¿qué leen ahí? ¿Qué vino? ¿Qué vino? La condenación, diga la condenación. Pregunto yo, sigue el verso, ¿a quién vino la condenación? Al hombre. A todos, diga fuerte, a todos. ¿Habrá alguno que no le llegó la condenación? No, porque dice que a todos les llegó la condenación o nos llegó la condenación. Entonces diga fuerte conmigo, en Adán todos fuimos condenados. Lo siguiendo el verso, dice enseguida, esa condenación dice llegó a todos los hombres. Por supuesto no se pasan de lista las mujeres, cuando dice hombres son hombres y mujeres. Pero ahora buenas noticias porque dice de la misma manera. ¿Por qué piensa que dice de la misma manera? Igual como sucedió igual que por uno vino a todos los hombres la condenación, dice de la misma manera por la justicia de uno. ¿Quién era ese uno? Jesús. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Vino a quién? A todos. ¿A qué tantos? A todos. A todos los hombres la justificación de vida. Ese verso es muy fuerte, hermanos. ¿Quién dice que fueron condenados? Todos. Pero en Cristo, ¿quiénes son justificados para vida? Imagínense eso. Quiero que se imagine el poder de ese verso. Pero esa es la verdad del Evangelio. Por esa verdad Cristo pudo decirnos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque ya Él lo había hecho todo por todos. Entonces, ese verso a mí me pareció súper interesante lo que estamos aprendiendo hoy, porque nos deja saber que ya todo en cuanto a la justificación, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida espiritual con Dios, ya todo está hecho. ¿Por qué? Porque la
justificación vino a todos los hombres, incluyéndonos los que ya en algún punto empezamos a venir a la congregación o a reconocer a Jesucristo, pero aquí está incluyendo a todos, porque ahí dice a todos, ¿verdad que dice a todos? Esto es todo, este es tu primo, tu tío, Policarpio, que no se ha convertido y que no quiere. Lo que pasa es que no sabe. Y alguien, Pablo mismo dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, alguien, diga conmigo, alguien tiene que decirles. No hay otro. El evangelio se mueve en este mundo a través de el cuerpo de Cristo, tú y yo. Entonces, alguien tiene que atreverse a decirle algo. Y no te preocupes, que yo no creo honestamente que Dios quiere que empecemos a agarrar toda una cuadra tocando las puertas y eso, no. Yo creo que el Espíritu Santo tiene su manera de hacerlo. ¿Cuántos creen conmigo? Amén. Y que estando yendo por el camino te va a poner amigos, te va a poner conocidos, te va a poner personas. Y miren, amados, más que todo nos va a poner gente que aquí mismo en la congregación tú ves que vienen y luego ya no vienen. O sea, vienen y no vienen. ¿Sí me entiendes lo que te digo? O sea, gente que a veces viene, gente que se ve que quiere, pero no sigue adelante. Y esas gentes lo que necesitan es alguien, es un compañero, una compañera que les enseñe todo lo que son en Cristo. Es todo lo que tiene que ver aquí. Todo lo que Cristo ha hecho. Y tú dices, ¿y yo cómo le voy a decir? Bueno, pero tú piensas que no sabes, pero cuando empieces a hablar vas a ver que lo que va a salir de ti va a ser lo que has aprendido. Va a salir de ti, mira, pero nosotros ya morimos en Cristo, mira, ya Él nos resucitó, Él nos justificó. Si solo ese verso le predicas a cualquier persona, solo ese, 5:18 de Romanos, es un verso poderosísimo para cualquier persona. Ahora, ojo, nunca prediques como para probar que tú estés bien, nunca prediques como para yo ya le hablé y lo condené, no, porque la gente percibe eso. Háblales con el amor de Cristo, háblales porque quieres que sepan. Y si la persona dice, no, pues está muy bien, pero yo ahorita no pienso, luego te dicen entrar a la religión, porque piensan que nosotros estamos en la religión. Chasco, que nosotros ni pizca de religión. Pero si dice eso, tú tranquilo, tranquila, dile, muy bien, toma tu tiempo. Cuando tengas una pregunta, llámame y volvemos a agarrar el tema. ¿Sí me explico? Eso es muy importante, hermanos, porque hacerlo diferente se maltrata el fruto. Y lo que queremos es lograr fruto, no perder fruto. Entonces, dijimos que de acuerdo a este verso, todos ya recibieron condenación, o recibimos, pero Cristo quitó la condenación y ya Cristo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Él quitó la condenación, y no solamente quitó la condenación, sino nos dio a todos la justificación, que aquí yo lo veo muy grande. Entonces, preguntaría yo aquí, ¿qué es lo que tiene la gente que todavía no conoce a Jesucristo? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer la gente? Estamos hablando de gente que no se ha enterado de esto, que vive, que ha oído de Dios, ha oído de Cristo, pero cuando hablamos de que ya Cristo, por lo que Él hizo, vino y justificó a todos, ¿qué es lo que la gente tendría que hacer? ¿Que se le revele la palabra? Que se le revele Cristo. Lo que necesita revelarse es Cristo, porque pueden incluso hablar de Cristo, pueden leer de Cristo, pero Pablo dijo, Gálatas 1:15, cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Eso cambió todo. Y lo único que va a cambiar
que la gente deje de vivir como vive ahora, o sea, sin amar a Dios, sin vivir en el camino donde, fíjate esto, Cristo ya nos puso a todos en el camino, pero unos no saben y ya andamos tortugueando, como decimos en Coahuila. Pero lo que necesitan es que se les revele Cristo. Entonces, para que se les revele Cristo, yo no puedo llegar hablándoles de religión, yo tengo que hablarles ¿de qué? De Cristo, de lo que Cristo ha hecho en mí, de lo que Cristo dice la Biblia que ha hecho, de lo que Él ya ha logrado, y entonces le hablas de Cristo hasta que, todos digan, ¿hasta qué? Hasta que Hasta que se revele Cristo. Ahora, ¿en alguna gente va a tomar tiempo? Sí, porque algunos tomó tiempo en nosotros, ¿no es cierto? No fuimos de microwave, casi nadie, luego aceptamos, sino que quisimos oír y oír. Bueno, quería hablarte de eso porque lo considero muy importante, pero ahora volvemos a Colosenses y vamos a ver el primer punto de los que manifiestan a Cristo. Número 1, los que murieron con Cristo. Así se llama el primer encabezado. Vamos a leer desde el capítulo 2, ahora el verso 20, solo al 23, y dejamos la otra parte pendiente, porque nos va a hablar acá de los que murieron con Cristo. En este pasaje nos recuerda el verso 20, si ustedes ya murieron con Cristo, fíjate lo que dice, en cuanto a los rudimentos del mundo. Y acuérdate que hemos estado hablando en lecciones previas, ¿quién es el mundo? ¿Alguien se acuerda alguna descripción de que les he hablado? ¿Quién es realmente el mundo? El sistema, traten de ayudarme un poquito más. Ahora sí, el sistema religioso. Sí, gobernar, jerárquico, dijimos. Jerárquico religioso. Ese es el mundo. No es el planeta, tampoco es la gente que no conoce a Cristo. Porque la Biblia habla de que el pueblo de buena gana le seguía. Pero la gente que no quiere soltar su religión, y fíjate, te vas a sorprender, ¿por qué a veces no queremos soltar la religión? Porque soltar la religión es soltar el yo, es que se acabe mi protagonismo. En la religión yo tengo algo que hacer. Yo busco a Dios, yo busco el rostro del Señor, yo oro, yo ayuno. Todavía estoy siendo protagonista yo. Y cuando Cristo dice, entra en el reposo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. No tú, yo. Y entonces se acaba el yo y al hombre natural no nos gusta eso, no nos gusta quedar sin protagónico. Y por eso a veces nos aferramos de la religión, pero yo oro que nosotros querramos soltarla, porque si no soltamos la religión, significando cosas que hemos oído, cosas que nos han dicho, aquí vamos a hablar de cosas que nos han dicho, a ver si llegamos ahí. Entonces, dice, si ustedes ya murieron en cuanto a los rudimentos del mundo, luego dice, ¿por qué como si vivieran en el mundo? Pero nota que mundo, otra vez, no habla solamente de la gente que no conoce a Cristo, está hablando de ese sistema jerárquico religioso. O sea, ¿por qué se meten otra vez a los ritos? Eso es lo que Pablo estaba... Yo oía una narración de la vida de Pablo, o sea, basada en las Escrituras, pero es diferente cuando tienes que leer Hechos, cuando tienes que leer Gálatas, a que alguien te la cuente así de corridita, ¿no? Y yo oía una narración y me llamaba tanto la atención que los problemas que Pablo tenía cuando establecía una iglesia, fíjate, él llegaba a una región, no había iglesia, no había nada,
Entonces empezaba a predicar. ¿Qué predicaba? El Evangelio de Cristo. Predicaba el Evangelio de Cristo. La gente aceptaba y decía, así es la cosa, ya Cristo murió por nosotros, ya nos justificó, sí, ya. Y entonces él se iba a otro lugar o se iba a las tareas que tenía que realizar, y entonces hombres malos del mundo, pero del mundo religioso, venían a infiltrarse en la congregación que Pablo había fundado, y entonces les decía, oye, y así que ese Pablo les ha predicado, oh sí, mira, nos ha dicho que en Cristo ya somos libres, que nos ha justificado, pero cuidado, le decían los maestros estos, cuidado porque hay que guardar la ley, uno no puede más ser así de Cristo así, uno tiene que hacer sacrificios y esforzarse. ¿Sí me entiendes lo que te estoy hablando? Entonces, cuando Pablo dice que Dios le mandó un aguijón en la carne, hay maestros bíblicos que están seguros que se trataba de esas personas que, imagínate, iban y le destruían o trataban de destruir el trabajo que él había hecho, y eso te duele mucho porque él no estaba ahí, él estaba en otro lugar. Entonces por eso escribía, como la carta de Gálatas, fue una carta de esas enojona, porque Gálatas insensatos, ¿me entiendes? Porque él estaba en otro lugar y esta gente estaba hablándoles ahí. Y acá no canta más las rancheras porque les dice, ¿por qué si ustedes ya murieron en cuanto a los rudimentos del mundo, todavía como si vivieran en ese mundo religioso, se someten a preceptos? Y lo que nos va a hablar acá es que dentro de los que murieron con Cristo, nos va a hablar que no podemos vivir nosotros en rituales judaicos, pero tampoco religiosos, porque todos los rituales son una sombra. Y ya la semana pasada establecimos que Cristo es la sustancia y que la sustancia es mejor que la sombra. ¿Sí? ¿Se acuerdan del dulce que les presenté acá? Y entonces si agarrabas la sombra no agarrabas nada, pero si agarras la sustancia, entonces eso es lo que de verdad vale la pena, y eso es Cristo. Quiero que leamos otro pasaje antes de avanzar más ahí, y vamos a ir a Romanos 6, versos 3 al 11. Estamos hablando de los que murieron con Cristo. Diga fuerte, los que murieron con Cristo. Ahora sí, vamos a ver Romanos 6 y vamos a leer del 3 al 11. Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Note que este pasaje muy a menudo se usa para bautizarse en agua, pero aquí no habla de bautizarse en agua. En mi punto de vista, en mi entendimiento, aquí habla de estar bautizados en Cristo. Todos digan, en Cristo. O sea, es ese acto de meternos, o que Cristo se mete en nosotros y nosotros en Él, ser sumergidos en Cristo. Estamos hablando de Romanos 6, del 3 al 11. Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, note, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte? ¿Cómo? Por el bautismo. El bautismo es donde nos metimos en Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, aquí viene lo glorioso, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo andamos nosotros? Vida nueva. O sea, eso es la vida nueva que Dios nos da, el nuevo vivir, o lo que se llamaría la vida eterna. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, fíjese, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si preguntáramos aquí, ¿cómo es que nosotros que vivimos en el año 2019 fuimos crucificados
juntamente con Cristo, que fue crucificado en el año 33. Es porque Dios puso a toda la humanidad en Cristo para morir con Él y para resucitar con Él, como lo vimos en la otra parte. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso dice que nosotros fuimos ahí crucificados. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Oyeron eso? El que ha muerto, ¿qué le ha pasado? Ha sido justificado. Del pecado. O sea, es declarado sin pecado. ¿Quién? El que ha muerto. Todos digan, el que ha muerto. ¿Quién muere? ¿Cuántos hemos muerto acá? Sí, morimos con Cristo. Morimos con Cristo. Porque a Dios le plació que muriéramos ahí con Cristo. Entonces, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también ustedes. Diga, esto es para mí. Fíjate, así también ustedes. Considérense. Esa palabra ahí es clave. Todos digan, debo considerarme. Debo considerarme. Esa palabra, mis amados, es, a ver, esa palabra es súper clave. Debo considerarme, porque dice, así también considérense. ¿Cómo debo considerarme? Muerto al pecado. Yo debo de considerarme muerto al pecado, pero dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note dos cosas importantes que dice aquí, que todos morimos con Cristo, morimos al pecado, pero ahora nos pasa una responsabilidad a nosotros que yo debo considerarme. Ya Dios lo hizo, ya Dios lo hizo cuando a todos nos dio muerte juntamente con Cristo, pero ahora yo que soy muerto con Cristo, tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? Considerarme muerto. Considerarme muerto. ¿Por qué? Porque si yo no me considero muerto, entonces lo que Cristo hizo, ¿hace cuenta que no lo hizo? Entonces es como en vano mientras yo no me considere, porque aquí entra mi consideración de lo que Cristo hizo, no es de lo que yo hice, es de lo que Cristo hizo por mí. Bueno, volvamos otra vez a Colosenses. Estamos hablando del primer punto, los que murieron con Cristo. Y entonces dijimos que tenemos que creerlo, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que recibirlo y considerarse que así fue para que yo pueda vivirlo. En el verso 20 dice, ¿por qué como si todavía estuvieran en el mundo, ustedes se someten a rituales o a cosas que están ahí, a preceptos, que yo le puse rituales? ¿No tenemos la versión Modern English? Si la tuviéramos en Colosenses 2:20, me gustó como dice esa lección, Modern English. Parece que un día me la pusiste. Bueno, lo que, a ver, ponme 2:20. ¿Esa es? Si ustedes han muerto con Cristo a los principios, quiere decir las normas, los principios elementales, pero ¿qué quiere decir? Las normas del mundo o del mundo religioso, como hemos estado hablando. ¿Por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como? Y entonces ahí nos da el ejemplo
de solamente tres, ¿cómo se puede decir? Pues preceptos le llama ahí, pero preceptos no es una palabra muy común para nosotros. Diríamos a 3 reglas. Y entonces esas 3 reglas que pone de ejemplo son: no manejes, pero no está hablando de manejar el auto, no manejes, en inglés es handle not, o sea, no toques eso. Ahí va, ok. No tomes en tus manos, ¿ves? No handle, do not handle. No tomes en tus manos eso, es carne sacrificada al ídolo, por decirte una cosa. Luego dice, no pruebes, no toques. Ahora, pero no es todo, no son todas las reglas. Él solamente dio un ejemplo. Te aseguro que hay muchísimo más, porque en el verso 22, ponme el 22 por favor, dice, el que sigue, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Qué son todas estas reglas rituales, religiosas, incluso, te voy a decir la verdad, muchas veces del cristianismo? ¿Qué cosas pudiéramos decir que en el cristianismo o en la religión se nos ha impuesto a través del tiempo como si fuera Biblia y no es? ¿Qué pudiéramos decir? No celebres la Navidad. No celebres la Navidad. O sea, olvídate eso. O sea, no andes con los paganos. Y nosotros no estamos allá con, quién sabe cómo se llamaba la vieja esa que mencionan ahí. Solo que el asunto es de la temporada. ¿Qué más? Gracias. No es un cumpleaños. Cuidado que ir a los cumpleaños, ¿por qué? Porque ahí ¿qué? Tienen cerveza. Es pecado, va a haber música, van a tomar cerveza. Ajá, ¿qué más? Las mujeres les dieron duro, ¿no? No te cortes el pelo. Ni pantalones. La mujer que no predique. La mujer que no predique, oiga eso. No, si le digo que les dieron duro. No te pongas pantalones. No pantalones, no te arregles, no te pintes. Los aretes. Los churros y esos, no te enchines el pelo, ¿verdad? ¿O cómo se llama eso? No te pongas oro, sí. No uses oro. Es que va a ser bien padre. Por eso. Y muchas cosas más. Sí, que tienes que ponerte una faldota larga. Mire, ahí le va una. Tienes que venir a orar al altar. Pues, ¿cuál altar? En el Nuevo Testamento, ¿cuál altar? En el Nuevo Pacto, ¿cuál altar? Si era en el altar del Antiguo Testamento. Pero sabe, muchas de estas cosas son mezclas, se toman con mezcla del Antiguo Pacto, se traen al Nuevo, y entonces dicen, vamos a hacer aquí que caiga el fuego de Elías. Es otra cosa. Se estaba quemando la congregación. Se Se estaba está quemando la quemando la congregación. Era en broma, decía el corito, el chiste. Entonces, pero nota, tienes que orar tantas horas al día o la semana, tienes que leer tantos capítulos, tienes que ayunar. Todo eso fue puesto en base a tomando escrituras del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, metiéndolas en el Nuevo. ¿Para qué? Para robar la libertad que tenemos en Cristo. Porque Cristo es nuestro sábado. ¿Aprendimos eso la semana pasada? ¿Y sábado qué quiere decir? Nuestro descanso. La vida en Cristo hay que disfrutarla. No vivir así, ay hermano, soy cristiano, pero no vaya a fallar. Si no eres tú el que vas a fallar, es Cristo el que te justificó. Es Cristo el que te perdonó. Amén. Entonces dice ahí bien claro, todo eso tiene cierto valor porque tratan mal al cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. O sea, si uno dijera, bueno,
pues trato mal al cuerpo, ayuno mucho, hago muchos sacrificios, me abstengo de todas estas cosas, por eso no peco. Dice, no tiene valor contra los apetitos de la carne. Contra las obras de la carne, nada de eso vale. ¿Qué es lo que vale? La obra de Cristo en nosotros. Poner la confianza que Cristo dentro de mí es el que me enseña, es el que me guía, y que yo tengo que considerarme como Cristo me ha hecho. Vamos al punto número 2. Estamos en el capítulo 3 ahora, y del versos 1 al 3, y el punto 2 lo titulé los que resucitaron con Cristo. Primero eran los que murieron con Cristo, ahora los que resucitaron con Cristo. Capítulo 3, 1 al 3 dice: si pues ustedes han resucitado con Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Ustedes se resucitaron. Ahora, ¿por qué resucitaron ustedes? Porque todos ya resucitamos, pero hace falta considerarnos resucitados. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué la gente que anda allá afuera no, si tú le preguntas, ¿usted está resucitado ya con Cristo? Líbreme Dios, si no sé ni qué es eso. Pero en realidad sí están resucitados con Cristo, porque Cristo no anda echando viajes resucitando cada rato por uno que falta, ¿verdad que no? No, ya lo hizo, diga, ya lo hizo. Pero lo único es que vive así porque no sabe lo que ya sucedió. Entonces, pero ustedes, dice, ustedes que ya entendieron, han resucitado con Cristo, entonces ustedes busquen las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? A Cristo, y esencialmente esos 4 fundamentos que hemos hablado acá, que están en Cristo, el reino, porque el reino, Cristo habló del reino desde el primer día que llegó predicando el evangelio del reino. ¿Qué es predicar el reino? Aceptar el reino o reconocer el reino es saber que tenemos un rey. Diga, tengo un rey. Tengo un rey. ¿Y qué quiere decir que tenemos un rey? ¿Qué quiere decir eso? Que ese rey ¿qué? Gobierna, que manda en mi vida, que yo no mando. Aunque el mundo no lo reconozca, aunque no haya un lugar físico donde pueda decir, aquí está el reino de Dios, pero Cristo dijo, el reino no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros, entre vosotros, pero también en ustedes. Entonces, los que creemos en Cristo, creemos que hay un reino, y creemos que hay un rey, y que ese rey es nuestro Cristo. También la otra base, al buscar las cosas de arriba, es la gracia. ¿Qué es la gracia? Que yo no me salvo a mí mismo, que Cristo es el que con su gracia nos ha salvado a todos. Amén. Eso es de celebrarse, es la gracia, pero no yo, dijo Pablo, sino la gracia de Dios. El otro elemento es el nuevo pacto, porque no podemos ni vivir en el antiguo, ni vivir mezclando. Cuando usted lee la Biblia, especialmente los evangelios y el libro de los Hechos, usted va a ver todavía una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, incluso cuando los creyentes hacían varias cosas que eran del antiguo, aunque ellos ya eran creyentes del nuevo. Pero todavía no se ponía en efecto completamente el nuevo pacto. Sin embargo, lo que Dios le reveló a Pablo tiene todo el nuevo pacto en esencia. Entonces hablamos de su reino, su gracia, su nuevo pacto y la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es que todo lo que leemos, lo leemos desde el punto de vista que ya está consumado. La frase clave aquí es lo que Cristo dijo en la cruz: consumado es. Ya, no hay nada que se tenga que cumplir, no hay nada que se tenga que hacer, no hay nada que tú tengas que hacer. Él ya lo hizo, Él ya lo consumó,
Y así vemos, todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento ahora son nuestras, no porque trabajamos por ellas. Cristo nos las regaló. Amén. Gloria a Dios. Entonces, busquen eso, enfóquense en eso, no en las cosas de la tierra. Mira el evangelio que alguna gente predica, el evangelio de la prosperidad. Si vienes acá vas a ser prosperado. O sea, creemos quizá que Dios no quiere prosperarnos. No predicamos que Dios no quiera, pero no es lo relevante. Dios sí nos quiere prosperar, pero no es andar buscando ese evangelio de prosperidad. Es buscar a Cristo, es entender, creer, conocer a Cristo. No es buscarlo, es conocer a Cristo, porque es la clave. Entonces el verso 20 termina diciendo: ustedes murieron. Ustedes murieron. Lo que se ve es solo el estuche, es lo que Pablo nos habla aquí. Pero el que vive, vamos a poner Gálatas 2:20, por favor. Les dije el verso 20, pero no era Gálatas 2:20. Nos habla que ustedes murieron. Miren, he sido crucificado con Cristo, y luego dice: y ya no vivo yo. Todos digan eso: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora, ¿por qué? Piense, ¿por qué ya no vivo yo? Porque morí con Cristo, porque he sido crucificado con Cristo. Y ojo con esta, porque tengo que considerarme que así estoy. Yo sé que esto es difícil cuando lo hemos oído de otra manera, y uno dice, pero ¿cómo? Si yo aquí estoy, yo me veo que aquí estoy. Sí, pero si la Biblia dice que ya fuiste crucificado, tú y yo debemos de considerarnos así como dice Dios, porque Dios sabe más que nosotros, ¿verdad? Entonces, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿qué cosa? Vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Dónde vive Cristo? En mí. ¿Dónde? En mí. Y eso tenemos que estar seguros, y de igual manera considerarme que Cristo vive en mí. Cualquiera de nosotros puede decir: pastor, pero es que yo no siento que Cristo viva en mí. Alguna hermana dirá: cuando yo tenía mis bebés se movían ahí, y ahora no siento que se mueva nada. Es que esto es diferente, esto es espiritual. Pero ahí dice: Cristo vive en mí. Entonces, lo que nos está diciendo es: ustedes murieron, lo que se ve por fuera es el estuche, pero adentro vive Cristo. ¿Cuántos lo pueden creer de verdad eso? ¿Lo puedes creer? Amén. Vive Cristo. O sea, lo entiendas o no, dónde está, no sé, pero vive Cristo. Vamos al último punto. El último punto lo titulé: los que manifiestan a Cristo. Y lo vamos a centrar en el verso 4 de Colosenses 3. Verso 4. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, o sea, la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Fíjate aquí, esto es quizá de lo más importante que vamos a aprender, porque ya vimos dos cosas. Ya vimos que morimos con Cristo, y ya vimos que resucitamos con Cristo. Esas dos cosas están establecidas. Fue cuando Él murió que nosotros morimos, fue cuando Él resucitó que nosotros resucitamos, aunque no hubiéramos estado allá. Ya nacimos con ese entendimiento. Ahora, nosotros teníamos que alguien contarnos el Evangelio para que yo pudiera saber que eso había sucedido. ¿Me estoy explicando? Y cuando entendí que eso había sucedido, que Él había muerto por mis pecados, aunque me lo hubieran contado como me lo hubieran contado, lo que supe es que Cristo había hecho el sacrificio por mí. Yo lo creí, y entonces recibí lo que Cristo tenía para mí. Haya sido el perdón de pecados, vida eterna,
salvación, lo que Cristo me daba, yo lo recibí. En eso que yo recibí, lo que recibí realmente fue a Cristo. Aunque no lo supiera en ese tiempo, lo que entró a mí fue la vida de Cristo. Haga de cuenta, Adán en el huerto, aquí estaba el árbol del bien y del mal y acá estaba el árbol de la vida. Y Adán, si hubiera ido al árbol de la vida, hubiera tomado ese fruto y se lo hubiera comido, era Cristo, era comerse a Cristo para que entrara a él. El jardín era como una parábola de la vida en Cristo. Ahora usted y yo estamos parados frente a Cristo en base a lo que ya hizo, no lo que va a hacer, porque Él ya todo lo hizo. Y entonces al creer en Él, al saber lo que Él hizo por mí, al darme cuenta cómo ese fruto, que es Cristo, y la vida de Dios se viene a mí. ¿Entendemos eso? Amén. Bueno, los que manifiestan a Cristo, en el verso 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida, es ese fruto del árbol que debió entrar en Adán, pero que no entró, pero que nosotros sí entró porque creímos en Él. Amén. Amén. Ahora, pero note esto, al principio se sigue viendo solo mi vida natural. Aunque ya acepté lo que Cristo hizo por mí, de pronto soy solo yo, soy el mismo yo que todos conocían. Pero a medida que voy conociendo más de Cristo, conociendo más a Cristo, que Cristo se empieza a formar en mí. Yo no sé a cuántos les han dicho, noto algo raro en ti, ya no te pareces a la persona que yo conocía. ¿A alguien le habrán dicho eso? No te pareces a alguien que yo conocía, porque ahora notan un cambio. Y ese cambio no es simplemente que ahora te bañas más seguido. Qué bueno que te bañas. No es que te rasures más o que te arregles más el pelo, eres mujer, hombre también. Pero es Cristo, es la vida de Cristo, es el gozo de Cristo. Entonces, aquí vamos a ir ya casi concluyendo. Crecer en Cristo, amados hermanos, apunta eso si estás tomando notas. Crecer en Cristo es escondernos en Él. Fíjate cómo sucede aquí. No lo puedo ilustrar porque no tengo algo para ilustrar adentro de uno. Pero haz de cuenta que adentro está Cristo. Entonces, si cuando yo crezco en Cristo, cada vez que crezco en Cristo, y crecer, estamos hablando ser más edificado, conocer más, que se me aclare lo que tenía torcido, que rompa los paradigmas. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron, todos somos pecadores. ¿Se acuerdan de esa frase? Pero no es cierto. Y entonces, ¿por qué murió Cristo? Entonces lo que hizo Cristo no tiene valor. Entonces tengo que romper ese paradigma porque me lo inculcaron muy fuerte. Cuidado porque puedes perder tu salvación. Pero ¿y por qué? Si Cristo fue el que me la dio, no me la gané yo jugando al boli, lo que sea. Él me la dio. Amén. Entonces hay cosas que tenemos que romper porque nos impiden. Y ojo, cada vez que vamos abriendo ese telón que nos impedía ver a Cristo 100%, vamos creciendo en Él. Diga, creciendo. Cuando crezco, haz de cuenta que lo que hago es esconderme en Cristo. Crezco más, me escondo más. Vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, cada vez
cada vez que voy creciendo, o sea, siendo edificado, me voy escondiendo más en Cristo, porque ahora voy entendiendo más lo que sucedió conmigo. Pero al esconderme, la meta, ¿cuál es la meta? Que yo me pueda esconder totalmente en Cristo, para que entonces Cristo pueda manifestarse en mí. ¿Hace sentido? ¿Sí lo puede ver? O sea, lo contrario es también cierto. Si yo no crezco, si yo no me edifico, si yo digo, ay, aquí no me gusta porque puro estudiar, me gustan los coritos, me gusta gozarme, me gusta echar para acá y para allá. Esa persona le gustará mucho el corito, pero si no, ¿de qué predicaron? No sé, pero el corito estuvo a todo dar. Porque no aprendió. Y si no aprende, no se edifica. Y si no se edifica, no se esconde. Y si no se esconde, ¿se podrá llegar a ver Cristo? No. El que se va a ver es esa persona. Pero la meta es que Cristo se vea, porque Cristo es el Hijo, Cristo es la delicia del Padre, y el Padre quiere que Cristo se vea en todos nosotros, amados. ¿Cuándo? Cuando crecemos en Él, menos yo y más de Él, para que su vida se pueda manifestar a través de nosotros. Vamos a ver dos últimos pasajes y terminamos. En Colosenses 1, versos 26 y 27. Es el primer pasaje que vamos a concluir. Colosenses 1, 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Note que esto que estamos hablando era un misterio, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Manifestado es aquí revelado. Estamos en Colosenses 1, 26 y 27. Y luego el 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí viene el misterio. Léalo conmigo. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros. Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea, la esperanza para que se llegue a ver Cristo es que estando dentro de nosotros, nosotros podamos ser edificados y crecer para escondernos en Él, para que Cristo salga, y entonces la creación misma que está esperando la manifestación de los hijos de Dios pueda ver la manifestación de Cristo, no la de nosotros, sino la de Cristo que nos habita. Y para que suceda eso, debe de ser revelado, y leemos por último Gálatas 1, 15 y 16, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me amó, fíjese, por su gracia. No lo amó porque era un gran predicador, Él lo amó por pura gracia. Verso 16, por favor, dice: revelar a su Hijo en mí. Esa es la clave, mis amados. Si Cristo no se revela, una persona puede saberse toda la Biblia y no revelársele a Cristo. Tales son, por ejemplo, maestros universitarios, teólogos, que te refutan cualquiera, hasta la religión y todo lo que dicen, y no, eso no puede ser cierto, eso es un invento, si yo me sé y acá dice, porque no es conocer la Escritura, es que se revele Cristo. La Escritura es el medio
para que cuando se toma con fe, el Espíritu Santo pueda revelar a Cristo. Porque la meta a Pablo fue lo que fue, porque dentro de él se le reveló Cristo. No es que se le revele al pastor. Al pastor se le tiene que revelar. Pero aparte de revelarse al pastor, se nos debe revelar a cada hombre, cada mujer, cada señorita, cada joven. Tu deseo como padre, como madre, debe ser tu oración. Padre, revélate a mis hijos. Que se revele Cristo a sus vidas. ¿Sabes qué? Porque cuando Cristo se revele, todas esas regañadas que tú querías darles para que se portaran bien y todo, van a estar de balde, porque Cristo al revelarse, esa persona va a activar dentro de él o ella todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces concluimos, y aquí esperamos algunos comentarios de los que nos están viendo en línea, y Jaime nos va a decir en este momento si hubo algunos saludos. Concluimos esto. Tengo 3 preguntas bien rapiditas para contestarlas en forma sencilla. ¿Quiénes murieron con Cristo? Todos. Andrés, ¿quiénes? Todos morimos con Cristo. O sea, y cuando decimos todos, ¿qué todos estamos hablando? Todos. ¿Nosotros? ¿Y los otros? Toda la humanidad. Toda la humanidad. Sí, acláreme para que no se vaya ahí con que todos los de Vision Global, ¿verdad? Así morimos. Entonces agarramos mal la cosa. Toda la humanidad morimos. ¿Y quiénes resucitaron? Toda la humanidad resucitamos. Toda la humanidad. Pero la pregunta es, ¿en quiénes Cristo puede manifestarse o dejarse ver? ¿En quiénes? ¿En quiénes? A ver, esta está más así ya de... A quien se revele Cristo, número 1, El que se esconde en Cristo. y que es edificado para que se pueda ¿qué? Esconder en Cristo, porque al esconder mi vida, entonces lo que se va a ver es Cristo. Si yo no soy edificado, yo voy a andar regañando a toda la gente. Pero si soy edificado y Cristo se me revela, entonces lo que va a salir es el carácter de Cristo en mí. ¿Me estoy explicando? Y eso es manifestar a Cristo. Y entonces la última pregunta, los que todavía no viven así para Dios, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Necesitan Que Dios se ha conocer. manifestado en ellos. Que Cristo se revele a ellos. Pero ¿cómo pudiéramos hacerle para que lleguen a saber? Decirle. Buscar la manera que Dios nos ayude. Y fíjese lo que uno puede decir. Ay, pastor, para cuando llegue a todo el mundo. No, si concéntrate en esa persona que está junto a ti, ahí en la congregación, que tal vez no está afirmada en Cristo, y hazlo tu discípulo, hazlo tu compañero de caminar en Cristo. ¿Tendremos algún saludo, Jaime? No sé si habrá alguien. Se conectaron varios hoy, el día de hoy fueron bastantes. Antonio Medina, Linda Bautista de Colombia, la pastora Yelitza, Guadalupe Coronado, Israel Banda nos mandó saludos. Gracias. Sergio Cruz Torres estuvo muy activo. Contestó algunas de las preguntas también que usted estaba haciendo, pastor. Nos mandó muchas bendiciones y un saludo para Carlos y Belinda. Saludos, Sergio. Se le extrañó a Joel, se conectó también José Méndez y Tomás Vázquez. Gracias a Dios. Y también pidió Saludos, Tomás. una oración por su negocio de Sergio Cruz Torres. Se llama Sertor, así se llama, Sertor. para hacer una oración. Gracias a Dios. Muy bien, Padre, te damos gracias, oramos por Sergio, oramos por su negocio y por todos los negocios, Señor, de todas las personas que
se conectan, que estamos acá creyendo. Señor, gracias por tu prosperidad en cada vida, en cada negocio, porque estamos en Cristo, lo tenemos todo en Él, y la prosperidad fluye automática, porque tú dijiste: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas vendrán por añadidura. Por eso creemos que todo negocio prospera, toda vida prospera, toda familia prospera, toda congregación prospera, porque estamos en Cristo. Y todos decimos un fuerte amén. Gracias a todos, un saludo. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Vamos a terminar la grabación ahí, pero regresamos el domingo con la ayuda de Dios. Amén.